Javier Negrete, es un placer estar contigo hoy. Un placer para mí también, Mario. Me acordaba, estando aquí en este entorno, de un soneto de Quevedo que empieza diciendo: en los claustros del alma la herida yace callada. Qué bien que en los claustros del alma, en vez de heridas, haya otras cosas, que yazcan conversaciones como estas, encuentros así. Estos claustros, como ves, sí que son silenciosos, no como... Yo parece que paso de un claustro a otro, porque como soy profesor, nuestros claustros suelen ser más animados y ruidosos que este lugar más recogido. Y a veces bastante claustrofóbicos, Claro, yo creo. este incita a una conversación más reposada, más íntima. Tu última publicación, Roma traicionada, aborda la decadencia del periodo republicano en la antigua Roma en un recorrido histórico que es de mucha profundidad, de mucha enjundia y bastante detallado. ¿Cómo abordas la escritura de un texto de estas características? En el caso de Roma traicionada es muy curioso porque lo primero al escribir un libro de este tipo es acotar dónde vas a empezar y dónde vas a acabar. La historia, tal como la cuento yo, es una historia cronológica, es un relato. Hay otro tipo de historias que pueden ser la vida cotidiana en Roma, son más sincrónicos, ¿no? Aquí esto es diacrónico. Y este libro en origen se iba a llamar Roma Imperial. Empezaba con el asesinato de Julio César y yo había proyectado acabar cuando la situación de Roma empieza a decaer, pues poco después de la muerte de Marco Aurelio. La cosa del proyecto empezó digamos que a profundizar y a encogerse en el tiempo. Yo iba hablando con los editores, yo creo que debería dejarlo en Trajano. Según iba entrando en materia, dije, yo creo que la dinastía Julio-Claudia lo dejamos en la muerte de Nerón. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, al final el libro abarca desde la muerte de Julio César hasta la batalla de Accio, que son 14 años. Una vez que entré en materia me di cuenta que había una cantidad de hechos, de acontecimientos, de situaciones y de personajes de los que tenía que hablar, que me estaban apasionando de tal manera que yo no se los podía hurtar a los lectores. Y bueno, pues cuando se lo fue presentando a los editores dijeron, mientras esté bien, así que el libro al final es un relato muy condensado, parece casi en tiempo real de esos 14 años que significan la muerte de la República, sí. ¿Y qué poder es ese de la literatura que lo que empieza siendo imperial acaba siendo traicionado? Sí, efectivamente. Nos traicionamos a nosotros mismos a veces en nuestros planes. Por lo menos yo tengo cierta tendencia a que cuando me quiero remontar en mis libros, sean de historia o en mis novelas, me quiero presentar una escena de inicio, a veces el inicio me parece tan apasionante que en muchas ocasiones mis novelas terminan donde pensé que iban, terminan donde pensé que iban a empezar. Eso me está ocurriendo con la novela histórica que estoy escribiendo ahora, sobre Sertorio, por ejemplo. Es muy llamativo también que en el contexto político que pintas, en Roma traicionada, tenemos senadores que son chaqueteros, tenemos un César que parece más bien que incurre en el caciquismo, tenemos una escena política marcada por la hipocresía. ¿Hemos cambiado tanto desde la antigua Roma? La naturaleza humana no se modifica demasiado con el tiempo. Yo no digo que sea inmutable. No creo que la manera de ver el mundo que tengamos nosotros, desde luego, sea la misma que la de los romanos, incluso a lo mejor hasta en la forma de percibirlo. Pero sin embargo hay unos universales que yo creo que se mantienen. Y es que en general nosotros luchamos por nuestra supervivencia. No dejamos de ser unos animales muy evolucionados. Entonces, las luchas que pueda haber en las bandas de chimpancés en las que se puede desarrollar una tremenda violencia, pues nosotros todo eso lo hemos refinado, lo hemos convertido en un sistema mucho más complejo, pero en el fondo pues la historia de Julio César y sus rivales es la de machos alfa que intentan predominar en la manada y otros que intentan evitarlo, como son el resto de senadores que lo asesinaron. Sí, en el caso de la política o del discurrir histórico sí que hay esas resonancias y esas conexiones que son casi inevitables, ya no con nuestros días, sino con la historia en general. En el caso del amor, recoges al hilo de un texto de Cicerón la historia amorosa de Marco Antonio. Referido al amor, ¿cómo crees que hemos cambiado? ¿Varía la situación amorosa o varía esos encuentros, esas dinámicas, esas emociones desde la antigua Roma hasta hoy? También seguramente hay variaciones, pero no tantas como a veces se parece creer. Hoy día, por ejemplo, ya sabes que hay muchísimas charlas en mi propio instituto, vienen a dar charlas del mito del amor romántico, el amor tóxico, lo ponen a parir el amor romántico. A ver, que el amor romántico también es muy literario, en realidad en la literatura siempre se exagera, no hay por qué morir de amor, ni suicidarse, ni despeñarse.
Pero esos sentimientos tan pasionales que se dice que surgen, pues algunos dicen que en el 19 con la burguesía, si luego uno empieza a remontarse hacia atrás, descubre que muchas de esas emociones están expresadas siglos antes. Cada uno un poco cuenta según la especialidad que conoce. Los expertos en Shakespeare, pues viene, como Harold Bloom, cuando habla de Shakespeare viene a decir Shakespeare y la invención de lo humano. Vale, Shakespeare era un poeta y un creador de personajes excepcional, pero realmente antes que él ya ha habido muchos autores que han mostrado con una enorme sutileza, con unos matices infinitos, los sentimientos, por ejemplo, los sentimientos amorosos. En la poesía de la sociedad de finales de la República, en poetas como Propercio, Tibulo, Catulo, posteriormente ya en principios de la época imperial con Ovidio, es que nos encontramos a nosotros mismos. Incluso en Ovidio ese auténtico manual de ligar, que es el Ars Amandi, pero luego los celos, los encuentros, los desencuentros, el sufrimiento amoroso por la persona a la que echas de menos, incluso hay, muchas veces en estos poemas amorosos, hablamos de personas del mismo sexo, aunque aparezca más o menos disimulado, nos podemos reconocer. A mí me llama mucho la atención que en esa grieta enorme de casi 2000 años tendemos la mano y encontramos la mano de los romanos y de los griegos agarrándonos, o sea que no hemos cambiado tanto. Alguien hablará de nosotras, ¿no?, que decía Safo de Lesbos. Efectivamente. En el caso del amor recordabas la pasión y seguramente estos poetas de la República entendían muy bien que pasión viene en latín patior y que el patior es también el padecimiento, es el sufrimiento. En Roma traicionada nos recuerdas que un auspicio es avis speco, es mirar a las aves, también traes otras etimologías como el proletario, que es quien tiene como bien a su prole. ¿Cuál es el sentido, cuál es la razón de indagar en las etimologías como escritor y como persona que convive en este 2022, en este tiempo de hoy? La etimología es algo apasionante. Estamos al lado de un pozo, pues es como un pozo sin fondo en el que no dejas de profundizar nunca. Por ejemplo, tengo comprobado que a mis alumnos les gusta mucho la etimología, les gusta descubrir el origen de las palabras y además, gracias a eso, se pueden también aprender los diversos matices. Porque a veces tenemos la tendencia de usar las palabras casi a martillazos, cuando se podrían usar más bien con pincel. Yo les explico, por ejemplo, que no es lo mismo cuando hablamos de una catástrofe, un cataclismo, un holocausto, pues todas esas palabras cada una tiene su matiz. Una hecatombe, un antiguo sacrificio de 100 bueyes, imaginemos la de mugidos, sangre, humo, un holocausto, un sacrificio en el que se quemaba a todos los dioses, una catástrofe que es una especie de revolución. Bueno, pues por eso cada palabra, si aprendemos un poco su origen, sabremos utilizarla en el contexto. Y por otro lado también es muy interesante saber cómo las palabras evolucionan para convertirse a veces en algo que es todo lo contrario de lo que eran. En el fondo la historia de las palabras pues también es nuestra propia historia, ¿no? Si la etimología viene a buscar esos matices, esos detalles pequeños de la palabra, y Roma traicionada, como decías antes, viene a buscar esa cotidianidad, esos 14 años de un periodo aparentemente pequeño, pero que tiene profundidad histórica, ¿cuál es la función de la divulgación histórica? ¿Por qué escribir? ¿Por qué centrarse en esos matices históricos, en ese devenir de forma tan exhausta, de forma tan activa? La verdad es que podría buscar una especie de misión sagrada hablando de que la divulgación histórica es necesaria. Yo creo que lo es, por supuesto, pero en el fondo lo que nos mueve a cada persona que se dedica a escribir algo, historia, cada uno tiene un tipo de impulso, de curiosidad. En mi caso lo que me gusta es narrar. Desde que por primera vez la Esfera de los Libros se puso en contacto conmigo para escribir una historia de Grecia, yo me di cuenta de que habían contado conmigo como narrador, porque yo ya había escrito bastantes novelas. A partir de ahí pues he sacado más libros de divulgación, pero siempre busco hacer el relato. Y en el fondo lo que me mueve a mí es el mismo impulso que mueve a Heródoto cuando empieza su historia diciendo que Heródoto de Halicarnaso escribe estas historias para que los hechos de los griegos y de los bárbaros no queden en el olvido. Todo aquello que a mí me llama la atención cuando leo, lo que quiero es transmitirlo, comunicarlo, es un afán de divulgar en ese sentido, es comunicar al pueblo, al vulgus latino, no vulgarizar. Yo intento que mi divulgación sea, vamos a llamarla alta divulgación en el sentido de que procuro cribar las fuentes y no dirigirme a los lectores
como si fueran tontos. Es como cuando uno da clase. Cuando das clase no tienes por qué, porque tus alumnos sean adolescentes o incluso niños, eso no quiere decir que sean tontos. Simplemente tienes que adaptar un poco el lenguaje en cada momento y sobre todo hacerlo todo interesante. Pero eso yo creo que vale incluso para la historia académica. También siempre tiene que ser comprensible. Todo aquello que no se puede entender es porque está mal expresado, creo yo. Me quedo con ese hilo de la docencia. Yo he sido alumno de la Escuela Pública de Humanidades hasta hace unos pocos años. En tu caso, tú eres profesor de griego también en un instituto público de Plasencia. ¿Cómo crees que esa experiencia, ese contacto con otra generación, ese orar diario y esa conversación ayuda al escritor? ¿Cómo te conforma la experiencia pedagógica en tu escritura? Creo que las dos se realimentan. ¿Qué me mejora la docencia como escritor? Pues que me di cuenta de cómo tengo que comunicar. Por ejemplo, tengo comprobado, es una crítica que voy a hacer, lo siento, a muchos de los libros de texto. Cuando vemos un libro de texto los profesores y lo elegimos, a primera vista, como nosotros ya no sabemos lo que cuenta, nos parece que está bien. Luego al trabajar con los alumnos y con el libro te das cuenta de que no acaban de entenderlo porque en cada párrafo están las ideas demasiado mezcladas, son demasiado abstractas, hay poca narración. Entonces yo he aprendido de mi contacto con los alumnos a la idea de que cada frase prácticamente tiene que ser una idea, porque el punto deja respirar, pensar, reposar, asimilar de nuevo, volver a otra frase. No quiere decir que no haya que poner subordinadas, pero en general hay que ser muy claro, ordenar muy bien las ideas. En realidad el estilo de un narrador, habla ya como novelista, está no tanto en la palabra transmite lo que has mirado y lo que has pensado antes. Y eso he aprendido, creo yo, aunque sigo aprendiendo siempre, que es a ordenar mis pensamientos, que es lo que intento también que aprendan mis alumnos. Precisamente, quizá por estar en contacto con una generación más joven y por hacerlo de forma diaria, hay un debate que creo que también está planteado en algunos de tus textos y hay esa tendencia a despreciar, a menospreciar, a subvalorar las generaciones actuales, como si se aplicara una damnatio memoria y no un olvido súbito sobre lo que se ha sido, como si no se acordara uno de que también ha sido joven, de que también ha sido adolescente. Siempre hay esta crítica, ¿no?, a los jóvenes de hoy en día, y los jóvenes de hoy en día llevan siendo criticados desde hace milenios. ¿Por qué tenemos esa relación con la memoria, no? Porque a veces nos cuesta tanto recordar. Siempre, yo creo que, bueno, lo que en realidad recordamos o lo que idealizamos nuestro pasado y pensamos que antes no éramos así. Esto es tan divertido como que a veces hablando con alumnos de primero de bachillerato, dicen, es que estos chavales de segundo de eso, a los que les sacan 3 años, es que son unos sinvergüenzas, es que no tienen respeto por nada. Nosotros no éramos así, yo me río porque llevo oyendo eso muchísimo tiempo. Entonces, esto ya viene, cuando has dicho lo de los jóvenes de hoy en día, me recordaba una pieza muy divertida del Elitier, que se llama así, que recomiendo a quienes vean el programa, ¿no? Pero es que yéndonos más lejos en el tiempo, ya en el libro de Samuel Noah Kramer de la historia empieza en Sumer, pues habla de esas tablillas sumerias en que habla un padre echando la bronca a su hijo, está siempre con los amigotes en la plaza, vagueando, bebiendo cerveza, esa repugnante cerveza de entonces me imagino. O sea que esto hay un conflicto generacional que de hecho, bueno, se manifiesta, por ejemplo, ahora que estoy explicando mitología a mis alumnos, estas luchas de poder entre Urano, Cronos y Zeus, en el fondo son las luchas generacionales que luego convertimos en argumentos en las obras de Shakespeare o en Juego de Tronos, La Casa del Dragón hoy día, ¿no? Igual que una generación, la etimología parece que nos lo grita, se genera, también se genera el pensamiento y muchas veces se hace tirando de ese hilo de Ariadna y yendo hacia el pasado clásico. ¿Qué podemos aprender del mundo antiguo? ¿Qué podemos aprender de Roma? ¿Qué podemos aprender de Grecia? La verdad es que, bueno, se pueden aprender muchas cosas buenas y otras que no habría que hacer, supongo. Pero yo reconozco que mi afán es narrativo, como digo. A mí me gusta contar las cosas, el mundo pasado, dar una densidad para que mis alumnos, que muchos de ellos con el sistema tan deslavazado que tenemos ahora, por ejemplo en las enseñanzas de geografía y de historias que se enseñan píldoras, o sea, muchas veces no saben ni dónde ni cuándo están. Entonces a mí me gusta guiarles un poco en un viaje hacia el pasado, enseñarles, simplemente enseñarles, y que ellos juzguen un poco. O sea, yo no intento ser demasiado moralista, a veces es que no hay que ser ni moralista cuando cuentas ciertas cosas de la antigüedad, cosas que aparecen en mi libro Roma traicionada, como las proscripciones,
los asesinatos en masa para confiscar las fortunas, las crueldades de Clavar, las manos de Cicerón en la rostra donde él había subido como orador. Yo creo que a veces esas escenas no hace falta mayor juicio, solo con presentarlas, el horror que se siente ante ellas nos hace descubrir pues, lo peor de la naturaleza humana e intentar mejorarla. Aunque, por supuesto, me temo que ese monstruo que tenemos dentro anida siempre y está presto a saltar en cualquier momento. Frente a esa demolición está muchas publicaciones que tú llevas haciendo, la divulgación histórica de la que hablábamos antes. Pienso en otro libro, por ejemplo, Señores del Olimpo, y en ese término, en ese concepto que es la fantasía histórica. ¿Hasta qué punto somos poseedoras de la historia? ¿Hasta qué punto podemos deformar, cambiar o fantasear con los hechos históricos? Si somos honrados, yo creo que se puede hacer. Cuando haces un libro de divulgación histórica, como el de Roma traicionada, yo tengo que atenerme lo más posible a las fuentes. Digo a las fuentes, no a los hechos, porque las fuentes, los hechos están en el pasado, incluso en su momento son difíciles de interpretar. Pero yo desde luego tengo que ser honrado y poner todas las fuentes, decir lo que es interpretación mía. Cuando hago novela histórica ya es muy diferente. Además depende un poco, por ejemplo, Señores del Olimpo es pura fantasía, es mitología, es como, digamos que es una continuación, Odisea, la novela que escribí tiempo después, que es mi propia versión de las aventuras de Odiseo, ¿no? Cuando hago una novela histórica como Salamina o la que estoy haciendo sobre Sertorio, que ya están situadas en épocas históricas, pues intento ser fiel a los hechos que se conocen y aprovechar los huecos y las sombras de la historia, que son muchos, para introducir, y lo reconozco, elementos también muchas veces de fantasía. Porque lo que para nosotros es fantasía, para los antiguos griegos y romanos era su realidad. Ellos creían que los dioses influían en su vida, creían en las profecías y creían en los prodigios. Por eso, en parte, esa parte de la historia, para un novelista que empezó con la fantasía como yo, con la saga de Tramorea, es tan interesante. Me sentiría mucho más atado de manos si escribiera novela histórica ambientada, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, donde los datos que se conocen son mucho más. La fantasía también es un espacio actual de creación y que al final da la sensación de que el mito no es un concepto griego o un concepto clásico, sino que hoy en día seguimos teniendo y potenciando nuestros propios mitos como sociedad. Sí, hay una mitología que se parece mucho a la de los héroes griegos y que a mí me fascina, aunque pueda haber cierto hartazgo, pero es que me crié con ello. Yo me crié leyendo tebeos de Marvel, que cambiábamos de casa en mi barrio de Madrid, en la ciudad de Los Ángeles y en Vallecas. Y es una mitología moderna. Los superhéroes son los equivalentes modernos de los dioses de antaño, incluso en casos tan exagerados como el de Thor, o han llegado a convertir en superhéroe a Hércules. Esos relatos de seres que son más grandes que nosotros, o sea, los dioses y los héroes son nosotros mismos exagerados en todo, en nuestras cualidades, más bellos, más poderosos, a veces inmortales, pero también en los defectos. Los dioses griegos, si uno los estudia acerca del comportamiento, muchas veces es deleznable. Parecen estrellas del rock o del fútbol modernos con esos caprichos y ese narcisismo constante. Precisamente, Señores del Olimpo recoge la historia de Cronos, dios del tiempo, que es fruto de una violación de Urano a Gea. Parece que ya desde los inicios de la mitología, desde los inicios de lo germinal, desde la matriz, los patrones de dominación, de violencia, de abuso, están ya presentes. Parece que es una tónica que se va repitiendo, ¿no?, desde la propia creación y desde la propia historificación del mito fundacional de una sociedad, de una civilización. Bueno, la violencia en el caso del mito de Urano y Gea, hay muchas versiones. Hay alguna versión que dice simplemente que es que a mí me hace gracia la de inflamado de amor, que es una especie de eufemismo por su esposa, es que no dejaba ni que nacieran. Pero claro, es que el mito de Urano y Gea también es una personalización de un mito que cuenta cómo la tierra y el cielo estaban físicamente pegados. Es una creencia como si el cielo fuera un techo de bronce que estuviera pegado a la tierra y necesitábamos esa castración que lleva a cabo Cronos para que se abriera el espacio donde podemos morar los humanos. Por eso, como por un lado hay cierta cosmología abstracta, caos es la separación entre Gea y Urano, y por otro lado hay una personificación en la mano de Cronos que castra a su padre. Por otro lado, siempre, es verdad que en estos mitos de sucesión hay mucha violencia, y yo creo que
es que la violencia es connatural al ser humano, lo que no creo que convenga ocultarla. Hay una cosa que cuento a veces en clase, cada uno tiene su manera de expresar esto, pero yo les digo, os diré muchas veces que la violencia no sirve de nada. Y no os deben decir esto, porque el problema es que luego, si descubrís que sirve de algo y la violencia es muy útil, diréis, pues me han engañado, pues voy a utilizar la violencia. Lo que hay que hacer es civilizar a la gente de otra manera, es decir, no es que la violencia no sea útil, porque muchas veces los que la utilizan se salen con la suya. De hecho, la historia es la historia de los vencedores en general, sino que tenemos que llegar a épocas en las que superemos la violencia y llegamos a solucionar nuestros conflictos de otra manera más civilizada. Si Homero era un caminante, si los mitos se transmitían a través de los aedos, de estos poetas griegos, rapsodas o trovadores que iban repartiendo, iban un poco diseminando esa mitología, ¿qué conexión puede haber entre un aedos y un escritor de hoy en día, entre un narrador, entre un novelista, incluso si es un novelista que ha leído cómics en su infancia en Vallecas? Pues somos herederos de aquellos aedos, y los aedos, conocemos los aedos y los rapsodas porque ya estamos hablando de una tradición literaria, pero antes de todo eso, pues ya existirían, y seguramente desde los primeros tiempos en que el ser humano conoce el lenguaje y el fuego, las dos cosas juntas, y la oscuridad de la noche y el aburrimiento, seguro que dieron lugar ya a los primeros relatos. Y aquellos que fueran más hábiles relatando, narrando las cosas, probablemente pudieron hasta ganarse la vida así y desplazarse de tribu en tribu, como ese cartero que aparece en la novela de David Brin, una película malhadada de Kevin Costner, pero que en el fondo lo que viene a contar es eso, es esa persona que va de lugar en lugar uniendo, es como la araña que va tejiendo una tela de tradiciones y relatos, porque la base de todo esto es la narración. También se lo cuento a mis alumnos. Creo que todo aquello que se aprende como narración es mucho más fácil que entre en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está preparado para el relato. Es que en el fondo el relato es nuestra vida, nuestra conciencia es el relato que nos hacemos de nosotros mismos constantemente. Señores del Olimpo recoge un episodio muy interesante, La corte del rey Licaón, donde se debate este axioma, esta frase ya muy conocida de cualquier tiempo pasado ha sido mejor. Y entonces se empieza a ver distintas opiniones. En tu caso, como escritor, ¿cómo convives con esa idea de cualquier tiempo pasado ha sido mejor, ha sido más noble, ha sido más bueno? ¿Cuál es tu opinión? De nuevo, cuando lo cuento en clase, les explico un poco, digo, ¿qué? ¿Os gustaría viajar al pasado? Y yo ya confieso, mira, si a mí me diera una máquina del tiempo, viajaría al pasado sabiendo que como mucho voy a estar 2 horas. Porque primero está el puro pasado material. Nosotros vivimos en unas condiciones que ni siquiera, si ahora me trasladaran a mi niñez, las comodidades a las que me he acostumbrado, me costaría mucho renunciar a ellas. Nuestra vida material ha mejorado muchísimo. Ahora, la persona que tiene menos medios de vida aquí en España seguramente vive mejor en muchos sentidos de lo que vivía Julio César en Roma, por ejemplo. O sea que en ese sentido el pasado me parece fascinante, pero a la vez creo que nuestro encuentro real con él podría ser aterrador. En realidad, la visión, por tanto, del pasado no es una especie de nostalgia o de vuelta absoluta, sino que es una relación con el pasado desde lo presente, ¿no? Desde una conciencia crítica actual y desde un diálogo, una conversación dialógica que se establece estando en el presente, ¿no? Esa idea de que el pasado es un ancla, de que el pasado nos retiene, de que el pasado al final es una especie como de cajón o de museo, parece que está bastante desactivada cuando uno precisamente se dedica a escribir, se dedica a enseñar griego, se dedica a difundir el legado clásico, el legado de las humanidades. Lo del ancla que dices es, la verdad, es una idea, pero luego en realidad no sabría decir si es real. Yo creo, curiosamente en la novela que estoy escribiendo ahora sobre Sertorio, pues hago una cita sobre un pasaje en que Aristóteles habla sobre el tiempo y viene a decir que el pasado no existe ya y el futuro no ha empezado a existir. Y entonces dice, ¿cómo el tiempo puede ser una mezcla? ¿Cómo puede ser algo real el tiempo si está compuesto de lo que no existe y de lo que aún no ha llegado a ser? Y es que verdaderamente el pasado, en cierto modo, no existe. El pasado solo existe en tanto en cuanto lo recordamos, y cada vez que lo recordamos, incluso el nuestro, el de ayer mismo, cuando recordamos lo que pasó ayer,
lo vamos reconstruyendo y narrando de nuevo de una manera diferente. Hay anclas con el pasado gracias a que tenemos la literatura. La literatura nos permite, o sea, los textos escritos nos permiten conocer un poco mejor lo que ocurrió, pero en el fondo es algo que se escurre, es como arena, que se nos escurre entre los dedos. A mí, a la vez, el pasado es un país que me fascina y a la vez me frustra, me desespera, la idea de que se te va a escapar siempre. Si, como escribes tú, el secreto del futuro está enterrado en el pasado, ¿cómo podemos activar esa búsqueda, ¿no? ¿Cómo podemos desenterrar ese pasado? ¿Cómo llegar a él? Hay muchas maneras. También, curiosamente, hoy en las clases, antes de venir a este encuentro, estaba contando a mis alumnos de Cultura Clásica de la ESO, les estaba hablando de procedimientos para conocer cuándo ocurrieron las cosas. Es importante saber dónde y cuándo. Les hablaba de la dendrocronología, del carbono 14, les llamaba mucho la atención porque no habían de hablar de esto del carbono 14. Esos son recursos científicos. Yo sí que creo que en ese sentido la ciencia avanza bastante para complementar y a veces contradecir lo que encontramos en los textos. Pero aún así, claro, mientras vamos descubriendo nuevas cosas, parece que arrumbamos lo que creíamos que sabíamos. Yo les estaba explicando que la prehistoria que se estudiaba cuando yo era chaval ha cambiado mucho. Todavía mantenemos los neandertales, siguen siendo imborrables, ¿no? Pero luego las otras cosas se cambian. Estaba pensando, por ejemplo, hace poco se ha presentado un libro, El amanecer de todo, creo que es así como se titula, El amanecer de todo, y dos autores, uno de ellos que murió poco antes de presentar el libro, y la manera de presentarlo como algo revolucionario es embestir un poco contra autores anteriores que están muy de moda, como Pinker o Jared Diamond en Armas, Gérmenes y Acero. Entonces, incluso la reconstrucción mental nuestra del pasado está sometida todo el rato a cambios, es como un terreno de arenas movedizas. Lo que pasa es que también eso es apasionante, a mí me encanta que me remuevan mis ideas preconcebidas, puedo aceptar la nueva visión o no, me puede costar más o menos, pero no deja de ser de por sí ese propio viaje en las arenas movedizas es apasionante. Si la historia y los narradores, consecuentemente, de esa historia están en eterno cambio, está ahí esa fricción, esa lucha y ese dinamismo histórico, ¿se podría decir que la literatura necesita estar en el ágora de las ciudades, necesita estar en el centro de las polis, nace como un ejercicio de compartir, de enseñar, de estar en la plaza de las cosas? Sí, lógicamente es así, aunque a la hora de encerrarse a darle forma a todo, cualquier escritor, sea poeta, sea novelista, sea divulgador, escriba teatro, guiones, necesita la soledad, el encierro, quedarse con uno mismo, pero eso es el proceso último, en cierto modo. Antes hay que haber llenado la cabeza y los sentimientos de muchísimo material, y todo eso pues solo se consigue en común con la polis, como dices. Yo creo que también es curioso que en esta novela de Sertorio también menciona una frase de Sócrates, la de nada me enseñan los árboles y las rocas en el campo, sino los hombres en la ciudad, y el personaje que cita esa frase también aprende mucho de la naturaleza, pero lo cierto es que somos animales sociales que tenemos que aprender unos de otros en el ágora, como ya decía Aristóteles también en su Política. Frente a los animales sociales, los señores del Olimpo, Zeus es quien dice que el poder es solitario, es decir, que nos quita como de ese lugar social. El poder, la cuota de dominio sobre algo, nos puede convertir en humanos menos humanos, nos puede alejar de esa naturaleza social, de esa naturaleza del zoon politicón. Nos puede hacer efectivamente menos sociales y desde luego y acercarnos más a esa imagen que tenemos de los dioses. Pero yo no creo que en el fondo sea menos humanos, sino simplemente son defectos demasiado humanos. Aquel que se alza por encima de los demás tiende a pensar que sus razones son las que valen realmente, mientras que desprecia un poco siempre las razones de los demás. Son los demás los que se equivocan normalmente. Por eso, por ejemplo, literariamente cuando a los malos, que son poderosos, como intentaba yo en estas novelas, en Señores del Olimpo o en Odisea, hoy día ya sabemos que, por ejemplo, la serie de Juego de Tronos, que trata mucho esto del poder, a la gente le gusta más cuando esos malos, llamémoslo, los comprendemos. No pensemos que son seres apartados totalmente, que son monstruos que no comparten nada con nosotros. Hasta Hitler sacaba a pasear a su perro y era vegetariano, por ejemplo, ¿no? No deja de ser un ser
al que se le dio demasiado poder, y ocurrió lo que ocurrió por ese motivo. A lo mejor si se hubiera quedado pintando cuadros, pues todo el mundo habría pensado, si es una persona muy maja, saluda a la gente por la escalera. Escribes y tienes una amplia selección de títulos. Tu última obra es Roma traicionada. Ya nos has comentado que estás escribiendo una nueva novela. ¿Qué nuevas historias quieres que pasen por tu cabeza? ¿En qué nuevos países de la memoria, como decías antes, querrías indagar? De momento estoy con esta historia de Sertorio, que iba a transcurrir sobre todo en el sur de la Galia, pero de nuevo me he empezado a remontar atrás, y está siendo una novela muy concentrada en el tiempo en Roma. Estoy tratando el origen de Sertorio, y estoy tratando de una Roma incluso anterior a la de mi historia de Roma traicionada, cuando empiezan los grandes enfrentamientos en la época de los Graco, hacia el año 121 a.C., y es una Roma que a la vez está ya muy desarrollada. No es la Roma antigua de las guerras púnicas, ni menos de la monarquía, pero tampoco es la Roma tan refinada y rica y sofisticada de la época imperial, sino es una especie de Roma en transición. Todavía es una ciudad sucia, de adobe, que está creciendo, es un gran monstruo incontrolable, y es en ese lugar donde ahora mismo estoy habitando. Pero de nuevo habito con lo que encuentro en los textos, pero en el fondo luego todo eso tiene que pasar por el tamiz de mi imaginación, que en el sentido de crear imágenes para que también las puedan ver los lectores, con lo cual pues también todo eso lo tengo que mezclar un poco, extrapolar con aquello que puedo ver en el presente. O sea, buscar imágenes de esta Roma caótica que digo, caótica de los bajos fondos, buscarla en las favelas y las chabolas de nuestros días, o incluso de los recuerdos de mi infancia, cuando Madrid no era el Madrid que es ahora, ¿no? Muchas gracias, Javier, por este encuentro. Muchas gracias a ti, María, ha sido un placer. Encantado.